Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bien, vamos por la segunda parte de cómo se leen y escriben las jugadas, ¿ok? Pero antes les daré la práctica 14, porque nos habíamos quedado en la práctica 13, ¿recuerdan? Bien, la práctica 14 dice, en la jugada las blancas han avanzado el peón D. ¿Dónde está el peón D? Este es el peón D, las blancas, ya. Ahí, ¿listo? Ahí está. A la casilla de D4. ¿Cómo escribirías? Escribirías, acento en la última I, chicos, esta jugada en la notación ajedrecística. A ver, ya te he enseñado a anotar las jugadas en el papel, tanto y también a leerlas, ya, cómo estaría en un libro y cómo las escribirías tú. Ya sabes que el peón tiene una característica especial con respecto a todas las otras piezas. Entonces, ¿cómo puedes anotar? ¿Ya? ¿Cómo puedes anotar? Esta es la práctica número 14, fíjate. ¿Ok? Vamos para la práctica número 15. Aquí tenemos esta práctica número 15. ¿Ya? Por si acaso es para esta semana también. Dice, ¿cómo escribirías la jugada de la torre señalada por la flecha? Fíjate cómo está la flecha, hasta dónde. Es hasta, ¿qué se llama? Este casillero, ¿no es cierto? Hasta acá es. Hasta ese casillero, Listo. ¿Cómo describirías la jugada de la torre señalada por la flecha que están a punto de hacer las negras? Ya, entonces tú tienes que decir, anotar en este lado cómo estaría escrito esto. Recuerda que las jugadas siempre se las hace de par en par. Ya, jugada 1, mueven quienes, continúan, se pone una coma, continúan quienes. Segunda jugada, mueven quienes, continúa una coma y después va a continuar el otro. ¿Pero quién? Entonces tienes que tomar en cuenta eso. Lo que hemos aprendido en el anterior video es preciso recalcarte que veas el anterior video. Ya, que dice, a ver. ¿Cómo se leen y escriben las jugadas? Primera parte. Bueno, no dice primera parte, pero está con ese título. Esta es la segunda parte. Bien, vámonos con lo nuestro ahora, después de esta práctica 15. Por si acaso es para esta semana. Bien, ya habíamos visto lo fácil que es escribir las primeras jugadas ya de una partida en una notación algebraica. ¿No ve? ¿Qué más? La anterior clase, el anterior video habíamos visto, les había hecho notar. ¿Y qué significará esta X de acá? Hay una X ahí, ¿te das cuenta? Hay una X. Y también hay un 00. Vamos adelante, vamos a ver eso también. No te preocupes. ¿Esa X de ahí qué significará? ¿Ya? ¿Qué significa? Entonces vamos a aprender eso hoy. ¿Ya? Esa X ahí significa... ¿Cómo se va? Significa que se ha capturado una pieza. ¿Y cómo se anota? Bien, fíjate acá, en este ejemplo. Tenemos a la torre amenazando a la pieza del caballo. ¿Ya? Entonces, cuando una pieza toma otra pieza, ya en este caso la torre y el caballo, es el turno de las negras, por si acaso. Es útil indicar o hacerlo notar escribiendo una X. Ya, hay que escribir una X. Entonces, a ver, por ejemplo, que va a significar captura. Ya, por ejemplo, en esta posición les estaba diciendo, ya la torre se va a comer o va a capturar al caballo. Ya, entonces vamos a anotar. ¿Cómo se anotaría? Bueno, en un libro estaría de esta manera. Antes en el libro estaría jugada 1. Ya, jugada 1. En este caso, obviamente que no es la jugada 1, pero por ejemplo, para nuestro tablero lo estamos haciendo como 1. Ya. Tú sabes que primero van las blancas. Entonces,
colocamos los movimientos que hayan hecho las blancas. No sabemos cuál movimiento han hecho, digamos que han movido el caballo, ahí está. Ahora sería el turno de las negras, porque tú sabes que en cualquier movimiento, en cualquier jugada, perdón, primero son las blancas, ¿no ve? Y después contestan las negras, ¿ya? Entonces, han movido las blancas, ya puede ser el caballo, ahora es el turno de las negras, y en el libro estaría más o menos de esta manera. Ya puede estar una torrecita ahí, ya, y a continuación como la torre, bueno, en este caso una torre negra, ¿no es cierto? Yo estoy aquí un poco equivocado. A ver, chico, ¿quién es? Ya, tengo mi torre negra, ahí está. En este caso tengo la torre negra, en un libro estaría así, una torre negra, a continuación X, pero no para la torre negra, ya, X en C4, en C minúscula 4, en la casilla C4, torre, mata o captura a la pieza que está en esa casilla, ¿listo? Entonces es así que colocamos esto acá. Y bueno, se va el caballo. Entonces la torre se ha comido a nuestro caballo. Ya, en muchos libros la torre simplemente es blanca, ya está con un dibujito blanco, con eso es suficiente. Ahora le estamos colocando una torrecita negra. ¿Ok? Entonces así sería la captura, así se anota la captura de una pieza así se escribiría la captura de una pieza, ya sea en el libro o ya sea en el cuaderno. En el cuaderno, ¿cómo lo anotarías? Ya vas a anotar en el cuaderno, a ver, primera jugada, ya, ha pasado el turno de las blancas, ya, que habrán movido las blancas, puede ser ese caballo blanco, y en este caso nosotros tenemos torre, ya, y la torre, el nombre de las piezas, ya, que no sean los peones, son con mayúscula. La torre, ya, se comió a la pieza del casillero C4. Listo, así se anota, ya. Y vamos a ver el ejemplo, el anterior ejemplo, a ver, ahí está el ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? A ver. Ya, aquí está. Tenemos el ejemplo, a ver, en este evento que habíamos colocado como ejemplo, a ver, ¿dónde está un color para remarcarlo? Fíjate, ¿dónde hay X? Aquí hay una X, aquí. E se ha comido a la pieza de D5, dice. Es decir, cuando no está en mayúscula, ya, tú sabes, ya te dije, ya que va a ser el que se ha movido, va a ser el peón. Entonces, si tú te fijas bien, ya, este no está con mayúscula. A ver, esta E no está con mayúscula, está con minúscula. El peón se ha comido una pieza, ya, de la casilla D5. Otro, fíjate en aquí Q, ya, Q, bueno, la Q se ha movido, no hay X, perdón, un lapsus, chicos. ¿Dónde está? Acá hay una B, ya, B mayúscula, ya, se ha comido a la pieza que está en F4. Y bueno, yo te había mostrado la anterior vez ya el nombre de algunas piezas en inglés, y en este caso B para nosotros es el alfil. El alfil se ha comido ya a una pieza de F4. Obviamente, según se ve acá, ya las blancas habían movido el alfil a F4 y las negras con ese alfil, con el alfil negro, se comieron al alfil blanco. ¿No ve? Se han comido el alfil blanco. Entonces, bueno, por otro lado, la siguiente jugada, las blancas con un peón
han comido al alfil porque el alfil se ha movido a F4 y fíjate, el alfil fue comido por un peón también, el alfil negro. ¿Se dan cuenta? Ya hemos aprendido a leer las jugadas y ahora yo estoy aplicando esto. ¿Listo? Bien, más adelante seguro vamos a ver acá por qué se coloca 0-0. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Eso es más adelante. No es que hayan quedado 0-0. Es algo bonito esto. ¿Qué más? Podemos ver acá también que las blancas se han comido ya a una pieza en E4. Ya las blancas. La N en inglés quiere decir que o se refiere al caballo. El caballo se ha comido a alguien en esa casilla E4, en esa jugada. Acá también, otra vez el alfil se comió a alguien en F5. El alfil negro en este caso. Acá, otra vez el caballo al alfil se lo comió. Acá, otra vez, bueno, no otra vez. R es el rey en inglés, ¿no ve? Y Q es la reina, de queen, ¿no ve? Es la reina o dama en inglés. Entonces acá R es el rey. No es el rey. Creo que no es el rey, a ver. No, K es el rey. R es la torre. R es la torre. Disculpen, muchachos. Esta R es la torre. Ya yo me estoy confundiendo con el español. R es la torre en inglés. En realidad Q es la reina y K es el rey. King, queen y king, ¿no ve? Ya. Entonces R es la torre y se había comido antes de que pierdan las blancas, se había comido a alguien en F5. Bien. Y bueno, acá estamos viendo a quién, ¿no ve? Bien. ¿Se dan cuenta? Para eso nos sirve esta nomenclatura, ya esta notación algebraica que estamos aprendiendo nos sirve para leer las jugadas que están anotadas, ya sean en libros, ya sean en jugadas, etcétera. Nosotros tenemos que aprender eso, uno, a poder aplicarla como lo estamos haciendo acá, y también a poder leerlo como lo estamos haciendo acá, ya en este ejemplo de una partida que se había dado en el 2002 en Estados Unidos, ¿no ve? Entonces nosotros tenemos que saber leer y también tenemos que saber escribirla. Ahí está. Listo. Entonces ya nos hemos enterado que la X, ya que esta X se había sabido anotar cuando una pieza come a otra. Ya, entonces F por los que se han comido, ¿no? Por los que han sido comidos. Bueno, en este caso aquí es en 4, ¿no? Ahí está 4. Listo. A ver, otro ejemplito. Aquí tenemos otro ejemplo donde el peón puede capturar a esta torre. Ya, bueno, hace rato me había adelantado. Ya, a ver, en este caso es el peón negro. Otra vez juegan las negras. Ya. Y esta jugada la podemos describir así. En acá no necesitamos, para el libro y para la escritura, no necesitamos ningún dibujo. Entonces la jugada, para nosotros es la jugada 1. Ya, la jugada 1. Obviamente las blancas han debido mover alguna pieza, ya, ¿cuál será? Y a continuación ya sigue el movimiento de las negras y en este caso de nuestro peón. Dice que el peón está en ¿qué se llama? En una jugada en el que el peón, a ver, va a comerse a la torre. Ya habíamos visto en la jugada de todas las piezas, en los movimientos y y cómo capturan las piezas, en que el peón se mueve, avanza de manera directa y come diagonalmente. Ya, en este caso, ¿cómo anotaríamos esto? A ver, una vez más, tanto en el libro como en alguna escritura, o en la escritura que tú vas a hacer de tus jugadas, vas a anotar el peón está en la casilla E4. Entonces ya, ¿dónde está? ¿En qué fila está el peón? Porque los peones van a estar en una fila determinada, ¿ya? ¿En qué columna, perdón? ¿En qué columna está el peón? El peón está en la columna E. Hay 8 columnas, y en las 8 columnas tienen que estar 8 peones, ¿no? Aquí puede estar el otro acá, otro acá, otro ahí, otro ahí, otro ahí. Bueno, pueden haberse movido, pueden estar en distintas filas,
ya. Las filas, me refiero, digo filas a las líneas horizontales, y digo columnas a las verticales, ya, aclaro eso. Hace rato estaba equivocándome un poco. Bien, ahora, ¿en qué columna está el peón? El peón está en la columna E, por eso estamos anotando E, ahí, E, ya, E va a comerse, o EX, vamos a poner X, ¿a quién? A la pieza de la casilla F3, entonces EX, F3, listo. Entonces se anota así, ya sea en el libro o ya sea en la escritura de tu cuaderno o de tu jugada. Bien, otro ejemplo. Pero antes del ejemplo, vamos a ver en nuestro ejemplo de una jugada. A ver dónde está. Veremos cuáles son los movimientos en los que los peones están capturando a una pieza rival. A ver, ¿dónde hay X? Acá, por ejemplo, las blancas ya están capturando a la pieza, a una de las piezas que está en la casilla D5, ya. ¿Con cuál peón? Con el peón de la columna C. ¿Qué te parece? Vamos otro. Aquí está otro. El peón que está en la columna E también está capturando, esta X significa eso, a una pieza en la casilla D5. Y en este caso creo que el peón negro está capturando al peón blanco, porque fíjense, en la anterior jugada peón blanco ha ido a la casilla D5. Entonces peón negro fue a comer, fue a vengarse. Vamos otro. Acá. El peón de la columna G ya está capturando a una pieza de F5, de F4. Ya, de F4. Y en este caso, la que está en F4 creo que es el alfil. Alfil creo que era B, ¿no? B mayúscula. Y así. A ver, todos los que tienen minúscula, ya, los que tienen minúscula al inicio y hay una X a continuación, quiere decir que el peón, en este caso es otro similar, el peón de la columna D, el peón blanco de la columna D, está capturando a alguien, alguna pieza de la casilla C5. Bien, con estos ejemplos continuamos ya con nuestro videito. A ver. Bien, ahora tenemos un caso medio raro y van a darse cuenta por qué. Por ejemplo, acá tenemos al alfil que está amenazado, ya, y es el turno de las blancas. Tocaría a las blancas. El caso del alfil que está amenazado por la torre. Bueno, no precisamente por una sola torre blanca, sino por dos torres blancas. Si ustedes se fijan, acá está una, ya en la columna D, o en la casilla 7D, D7, perdón, y acá en la casilla G1, una torre también del mismo bando, es decir, una torre blanca, que está amenazando al alfil. ¿Cómo anotamos en este caso? Ustedes dirán, se anota así. A ver, anotamos, en este caso nuestra jugada es la jugada 1, ya, y es obviamente el turno de las blancas. Entonces, como es el turno de las blancas, podemos anotar torre, ya, captura X, ¿no? Captura al alfil, bueno, a la pieza de la casilla G7. Entonces, captura a G7. Pero esto, ya, esta escritura de este movimiento, coma, y luego obviamente van a venir las negras, ya, el movimiento de las negras seguramente será a continuación. ¿Qué harán las negras? No sabemos, pero acá no precisamente es bien exacto esto. A ver, chicos, muchachos, ¿por qué?
Porque la torre evidentemente se va a comer a G7, pero no te está diciendo cuál torre, fíjate. O esta torre, o esta otra. Es confuso, ¿no ve? Pero se dan esos casos. Ya, es confuso. Entonces, ¿qué haces? Para salvar esta parte, lo que tú debes hacer, es utilizar la misma estrategia que utilizamos para anotar las jugadas del peón. Ya, es decir, anotamos la columna. ¿De cuál pieza? En este caso, la pieza es la torre. Anotas torre. Ahí está. De la columna, ¿de qué columna es esto, chicos? Columna D. De la columna D. Ya. Ahora sí. Ya. Se come o captura a la pieza de la casilla G7. Ahora sí. Ahora, si es la otra torre, entonces obviamente agarras y anotas la columna G. Torre de la columna G, ya captura al alfil o a la pieza de la casilla G7. ¿Listo? Así, ya. Cualquiera de los dos sirve. Y en este caso, para anotar la jugada, puedes hacer eso. Ya, bueno, inicialmente nosotros habíamos dicho que es la torre de la columna D. Llevamos al mismo lugar. A ver. Ahí está. Listo. Y bueno, seguidamente van a seguramente mover alguna pieza, las negras o las oscuras, como quieran. Listo. ¿Qué les parece? Así es como se anotan ya las jugadas de captura ya en cualquier juego de ajedrez. Es decir, cómo se leen, cómo se escriben las jugadas. Esta es la segunda parte. Vámonos por la práctica. ¿Qué práctica era? 14, 15. Práctica 16, muchachos. Vámonos por la práctica 16. Y aquí tenemos a la práctica 16. Dice, juegan las blancas. Ya. El caballo está a punto de capturar al peón. ¿Cómo anotarías esta jugada? Recuerda, no solo debes anotar, a ver, así, no sé, pues caballo, captura, peón, y el peón ahí, o la pieza, o el lugar, ¿no ve? Donde está el peón. Ya, no tienes que anotar como hemos anotado hace rato en los ejemplos. Ya, si dice juegan las blancas, ¿qué jugada es? Bueno, para ti puede ser jugada 1, 2, 3, va a depender de ti, como lo anotarás en tu práctica. Después punto, anotas la jugada de las blancas, coma, ya sabes cómo anotar. No se anota solamente la jugada, no se anota solamente el movimiento, sino las anotaciones en el cuaderno van de par en par. Entonces hace rato, ¿cómo hemos hecho? Cuando era par, hemos supuesto, ¿no? ¿Dónde habrán movido las negras? Y lo hemos colocado. Han visto el video. De la misma manera quiero que hagan esta práctica, chicos. Por si acaso, cuidado con simplemente anotar ese movimiento nomás ahí. Ya. Si no, no vale la práctica. Práctica número 17. Y en acá tenemos, ahí está, práctica 17. Juegan las negras esta vez. El alfil va a capturar a la dama o reina. ¿Ya? ¿Cómo apuntarías esta jugada? Fíjate el alfil, ya, en qué posición está. Y bueno, toma en cuenta que ya es el movimiento de las negras. Y una jugada siempre se hace de par en par. De la misma manera que hemos hecho anteriormente, tú tienes que realizar la práctica. ¿Listo? Eso sería todo. Bien, chicos, hasta el siguiente video. En el siguiente video vamos a hablar de los valores de cada una de las piezas. ¿Está bien? Hasta luego. Chaocito.